en la opinión de Carlos Martínez, en Antorcha TV. Quiero empezar por agradecer a los compañeros antorchistas que hacen el favor de seguirnos y al público que nos da su tiempo también para vernos. Me parece importante hoy tocar el tema porque en estos días la gente ha estado contenta ya que han asistido a la graduación, a la salida, al término de cursos de sus hijos, sea del jardín de niños, de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria, de la propia universidad. Recordemos que esto no fue posible durante 2 años. Por eso agradezco también a quienes nos invitaron a acompañarlos, a padres de familia, a jóvenes que terminaron su preparación y que nos permitió, decía yo, ver este entusiasmo y esta alegría que causa el hecho de que el joven, el niño, el profesionista esté terminando una fase de su preparación. Y por eso me pareció importante abordar el problema, porque contrariamente a lo que se piensa, no hay realmente un interés del gobierno actual, del gobierno federal, por incidir, por resolver esta problemática que viene presentando la educación del pueblo de México. Y digo contrariamente a lo que se piensa porque todos parten de la idea de que este gobierno, con su eslogan de que el pueblo, por el bien de México, los pobres primero, ha ido mejorando las cosas. Totalmente irreal. La realidad nos muestra otra situación. En mucho tiempo la educación anterior o los gobiernos anteriores estuvieron incidiendo en lograr que se fuera reduciendo la deserción escolar, el que los niños, jóvenes, adolescentes fueran a la educación en la etapa que les correspondía. Para esto se crearon varios programas y creo que la propia SEP venía aceptando que había mejoría. Yo podría hablar de programas, por ejemplo, que permitieron la no deserción escolar. ¿Cómo? Pues dándoles un apoyo a los niños, ¿verdad? Un apoyo en efectivo, pero que no estaba solo ni le quitaba la responsabilidad al padre de familia o a la madre, porque ellos tenían que cuidar primero la asistencia, segundo, las calificaciones, tercero, el que el niño y el joven estuviera de alguna manera yendo a revisar su salud, que estuviera de alguna manera presente en las actividades de la escuela, de la comunidad. Es decir, había un apoyo, un estímulo, pero se exigía a la vez que la familia se involucrara. Y esto permitía pues que se llevara la vacunación correcta, que se fuera a revisión médica periódica, que se recibiera incluso una alimentación adecuada, ¿no? Surgieron los desayunadores y surgió otro esfuerzo que fue la escuela de tiempo completo, que permitía que el niño, el joven, el niño de la primaria, el niño de la secundaria, no abandonara su estudio, sino que terminada la jornada habitual, continuara, permaneciera en el centro educativo, recibiera alimentación y se trabajara con los que de alguna manera o por alguna situación habían estado rezagados en alguna materia, matemáticas, lectura, español, o incluso en incursionar ya en actividades culturales, deportivas, que esto iba haciendo que los niños, los jóvenes, pues fueran de alguna manera avanzando tanto en su aprendizaje como en su comportamiento. Sin embargo, ¿qué ha pasado con el actual gobierno? Pues empezó por desaparecer varios de estos programas. Ahora incluso
se sigue dando se siguen dando becas, pero ya no es la misma exigencia hacia la familia, hacia el propio joven. No hay el mínimo requerimiento para revisar si este gasto, si esta erogación en recursos está yendo a cubrir las tareas, las necesidades, las compras que deberían hacerse para que surtieran su efecto en el avance educativo de los jóvenes. Y digo, esto lo reconoce la propia SED en sus estudios. Si antes se había ido abatiendo la deserción escolar por niveles, pues ahora está sufriendo un descalabro. Se quitó la beca a niños de primaria, se quitó el desayuno, se quitó la escuela de tiempo completo, y ese recurso se mandó a programas como las becas Benito Juárez. ¿Para quién? Para los jóvenes de preparatoria, que si bien es cierto que es un cuello de botella porque es donde se da la mayor deserción, pero es un cuello de botella que ya estaba en ese nivel. Se habían abatido las deserciones del nivel básico y del nivel medio básico, es decir, primaria y secundaria. Y ahora había que continuar trabajando con la preparatoria. Sin embargo, al quitar todos estos apoyos y mandarlos a el nivel medio superior, pareciera que se está atacando el problema. Nada más falso, ¿sí? El problema real es que esos jóvenes, los niños de primaria y secundaria, no votan. Y los niños de la preparatoria, o los jóvenes, están por ir a votar. Y con la cantaleta de que si no apoyas a quien te da la beca, ya no se te va a dar, pues lo mismo que se hace con las tarjetas a los adultos mayores y a los campesinos de Sembrando Vida y a todo aquel que recibe un recurso monetario. Ahora también al joven se le dice, si no votas por quien te da el apoyo, pues lo vas a perder. Por esto, el entorno político del país no apoya a el esfuerzo de mejorar la calidad educativa en el país. Y si no lo queremos ver así, solo basta ver algunas cifras. Ocupamos los últimos lugares de los países de la OCDE en educación. Son 20 países. Así es que ocupar los últimos lugares pues no es nada honroso. Ocupamos el segundo lugar en deserción escolar de los países de Latinoamérica. 20 países, entre los que se encuentran pues países muy pequeños en población, que pueden ser un estado del nuestro, ¿no? Y sin embargo, están por encima de nosotros en estas cuestiones. Ocupamos el último lugar o los últimos lugares en comprensión lectora, en matemáticas. Y pues esto se ha agravado con la pandemia. Sí, pero ya se venía dando este problema a partir de estos últimos años del nuevo gobierno. Incluso el gasto por alumno de los actual es de los más bajos del mundo en el gobierno actual. Esto ha permitido la caída de los índices de medición que ya señalé, y se debe a la poca o nula inversión del país al rubro de la educación, que decía yo se complicó con la pandemia, donde más de 30.2 millones dejaron de asistir a la escuela. Y de esos, el 24% de los estudiantes entre 7 y 17 años no tenían internet. ¿Cómo pudieron subsistir desde el punto de vista educativo estos 2 años? 4% no tenían televisión. Todas estas cifras no hacen más que decirnos la verdadera situación. En el ciclo escolar 2021-2022, 270,000 estudiantes abandonaron los estudios. 5.2 millones de estudiantes de entre 3 a 29 años no se inscribieron. Y 563,000 jóvenes de bachillerato no abandonaron su preparación, abandonaron la preparatoria. Todo esto, decía yo, nos da una prueba de que lo que estamos planteando pues es una cruda realidad. Ahora, para entender el fenómeno,
pues no hay por qué quejarnos tanto. Yo invito a los antorchistas, al pueblo en general, a hacer un esfuerzo por entender la situación. Lo cierto es que el gobierno que dice ser, que representa a los pobres, por eso su eslogan, como dije, de que por el bien de todos primero los pobres, pues es un mero eslogan. Porque para ver que el gobierno realmente se preocupara por la educación del pueblo, debería tener un programa científico que tomara en cuenta los problemas del pueblo. Pero para eso tendría que ser un gobierno verdaderamente representante de los pobres. Y ese es el problema, no lo es. Y aquí está, después de cerca de 4 años, las acciones que muestran que esta situación no es como ellos dicen. Hay un incremento de la pobreza y se puede culpar a la pandemia, pero este incremento empezó antes de la pandemia, ya estando el nuevo gobierno en funciones. Tenemos ya cerca de 4.8 millones de mexicanos nuevos pobres y 2 y tantos millones de estos en pobreza extrema. ¿Dónde está el resultado? Pero, insisto, esto no nos va a caer del cielo o porque algún iluminado diga que lo va a hacer. Esta es tarea del pueblo trabajador, que debe organizarse, que debe politizarse, que debe prepararse para entender cuáles son sus tareas y cómo enfrentar estos problemas. Tenemos lo importante es que en estas épocas históricas tenemos grandes ejemplos de que esto puede ser. El pueblo debe organizarse, debe realmente trabajar por concientizar el problema, politizarse y lograr a través del voto gobernar a este país para poder ahora sí conducirlo a un estadio mejor, y empezando por la educación de sus jóvenes, la educación de sus hijos. Yo felicito a todos los jóvenes que lograron pasar este periodo, que salieron del kinder, de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria. Estuvimos con varios de ellos y los hemos invitado, así como a los universitarios, a continuar su formación y su preparación. Necesitamos ver al pueblo, que es el que costea con sus impuestos este esfuerzo, y necesitamos exigir verdaderas escuelas con todo lo necesario para la educación, computadoras. Necesitamos exigir maestros que realmente se comprometan con la educación del pueblo y exigir al gobierno que destine recursos para que los niños y jóvenes de este país se preparen con la actitud de mejorar, de cambiar la situación que vive el pueblo trabajador. ¿Es posible? Es posible, pero necesitamos continuar trabajando en ello. Muchas felicidades a los jóvenes que han terminado y a los padres que con tanto esfuerzo los pudieron llevar adelante. Nosotros también estamos en la tarea de construir un mexicano nuevo para construir un México nuevo. Muchas gracias, compañeros, y vamos a continuar con nuestras actividades. En Antorcha TV